Las obras de misericordia corporales y espirituales. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2447, dice que las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, dar de beber al sediento. Y en el primer caso, en las obras de misericordia espirituales, tenemos ahí el texto de Isaías capítulo 58, versículo 7 y Hebreos capítulo 13, versículo 3, que precisamente iluminan estos aspectos. Respecto a las obras de misericordia corporales, tenemos a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, donde Jesús se identifica con los que sufren, con los pobres, con los que tienen hambre, con los que no tienen techo, es decir, con los que carecen, con los que tienen necesidades materiales. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres, por ejemplo, lo que se dice en el libro de Tobías, capítulo 4, versículos 5 al 11, o también sabiduría, o Sirácides, capítulo 17, versículo 22, es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 2 al 4 lo menciona. El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Lucas 3:11 lo dice. Den más bien en limosna lo que tienen, y así todas las cosas serán puras para ustedes. Lucas 11:41. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Nos dice Santiago en el capítulo 2, versículos 15 al 16. Es una fe hueca, una fe sin obras, es una fe muerta. También, si vemos a Juan capítulo 3, versículo 17, nos dice lo mismo. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, el drama de los migrantes que tienen que dejar su patria, su casa, su familia para ir a buscar un mejor futuro para su familia, para sus hijos. No podemos ser ciegos ni de corazón duro para no hacer nada por ellos. Y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca o yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus, es decir, el rostro de la misericordia. El mismo Catecismo de la Iglesia nos dice en el número 2463, ¿cómo no reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola, en la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, que nos pasa desapercibidos? Y que Lucas en el capítulo 16, versículos 19 al 31 refiere. No podemos ser indiferentes si de verdad somos
católicos, somos cristianos católicos, somos discípulos de Cristo, si de verdad somos seguidores de Cristo, no podemos ser indiferentes a estas necesidades. ¿Cómo no escuchar a Jesús que dice, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron? Y cuando cerraron sus ojos y fueron indiferentes y dijeron no al más pequeño de ellos, a mí también me lo hicieron. Y Mateo capítulo 25, versículo 45. Y el Padre les dirá, vengan benditos de mi Padre a gozar del reino que estaba preparado para ustedes. Mientras que a los otros, a los cabritos que fueron separados a la izquierda, a los que fueron egoístas, serán arrojados al fuego. Cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 40. Al amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Nos dice Isaías en el capítulo 58, versículos 6 al 7, y Hebreos capítulo 13, versículo 3, como ya lo habíamos mencionado. Es importante que redescubramos las obras de misericordia para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. Pero, ¿cuál es el primero y más importante de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a ver la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si somos indiferentes con el prójimo, si no nos preocupamos por él, si somos egoístas con él, si no le tendemos la mano, si somos insolidarios. Cuando ustedes piensan en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayudar a los demás, ¿qué ideas les vienen a la cabeza? ¿Cómo amar al prójimo? ¿En qué parte de la Biblia hay una especie de lista sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo? En algunos aspectos materiales. En la descripción del juicio final que el mismo Jesucristo nos da en el Evangelio de Mateo. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron, en su casa, sin ropas y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Mateo 25, 35 al 36. La Iglesia nos ha dado un listado bastante completo, basado en este texto bíblico, que nos sirve de guía en nuestro amor al prójimo. ¿Lo conocen? Son las llamadas obras de misericordia corporales y espirituales. Veamos primero qué significa misericordia, de la palabra latina miseri, miseria, y cordia, corazón. Misericordia significa sentir con el otro sus miserias, sentir compasión por el otro, sentir sus necesidades y como consecuencia de esa compasión, sentir con, ayudarlo, auxiliarlo, echarle la mano, favorecerlo. De nada sirve que digamos palabras bellas a favor de los pobres si nuestra actitud no tiene coherencia con esas palabras. ¿Cuántas y cuáles son las obras de misericordia? En total son 14, como ya hemos dicho, 7 corporales y 7 espirituales. Obras corporales de misericordia: primera, dar de comer al hambriento; segunda, dar de beber al sediento; tercera, dar posada al necesitado; cuarta, vestir al desnudo; quinta, visitar al enfermo; sexta, socorrer a los presos; séptima, enterrar a los muertos. Obras de misericordia espirituales: primera, enseñar al que no sabe; segunda, dar buen consejo al que lo necesita; tercera, corregir al que está en error; cuarta, perdonar las injurias; quinta, consolar al triste; sexta,
sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y séptima, rogar a Dios por vivos y difuntos. Las obras de misericordia corporales en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del juicio final, como ya lo hemos visto en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 45. ¿Y de dónde sale la lista de las obras de misericordia espirituales? La lista de las obras de misericordia espirituales las ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento a causa del otro, etc. El amor a Dios viene antes del amor al prójimo, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no procede de Dios, sería un amor sin fundamento, inconsistente, orientado por el interés, y por lo tanto, como término, el fracaso y el egoísmo humano, la traición, el egoísmo, satisfacernos con el otro, pero no buscar el bien del otro. Antes de analizar cada una de las obras de misericordia, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Primero, hay que amar a Dios. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios. Por eso es importante que el matrimonio, que incluso antes en el noviazgo, la base de esa relación sea el amor, sea la libertad, la libre voluntad, no intereses económicos, de dinero, materiales, políticos, sino que sea el amor, la libre voluntad, el deseo de estar juntos hasta que la muerte los separe. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios y no puede ser al revés. Primero hay que amar a Dios, esa es la base. No podemos dejar de amar al prójimo, pero no podemos poner lo segundo de primero ni lo primero de segundo. Como dice el dicho, la carreta no puede ir delante de los caballos. Primero es Dios y después el prójimo, porque es el fundamento del amor, porque Dios es amor en esencia y porque ese amor es el que orienta nuestra capacidad efectiva. La prueba de que amamos a Dios es que amamos al prójimo, pero nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. De nada sirve que digamos que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos al prójimo a quien sí vemos. Seríamos mentirosos, como dice San Juan. Si pretendemos primero amar a los demás sin antes amar a Dios, estamos siendo altruistas, filántropos, benefactores, al estilo de organizaciones no gubernamentales o gubernamentales, pero no tiene nada que ver con Dios. Eso no está mal, pero eso lo puede hacer, y de hecho lo hace cualquier persona, cualquiera que no sea cristiano y que no lo haga por ser cristiano. Lo puede hacer, por ejemplo, un buen gobernante o cualquier que pertenezca a una organización no gubernamental nacional o internacional. El católico tiene que amar al prójimo desde Dios, porque es un amor sublime, trascendente, un amor de oblación. El resultado de la ayuda que se brinde puede aparentar ser lo mismo. Se resuelve un problema personal o social, pero no es igual para nuestra alma, tampoco es igual para quien recibe la ayuda. Al amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Amar a Dios y amar al prójimo como los maderos de la cruz. Se ha comparado el doble mandamiento del amor a los maderos de una cruz. A los que están en forma vertical forman la cruz de Cristo y la cruz del cristiano. Ambos, el que está en forma vertical y en forma horizontal. El madero vertical representa nuestro amor a Dios, pues va en sentido hacia arriba, hacia el cielo. El madero horizontal representa el amor a los demás, a los semejantes, a los que están a nuestra altura, pues va en sentido lateral. Veamos cuál de los dos maderos es el primero.
¿Cuál de los dos maderos no puede sostenerse solo? Es clara la comparación. El amor a Dios es lo que sostiene nuestro amor al prójimo. No puede haber amor al prójimo sin amor a Dios. Al amar a los demás tenemos que ser portadores de Dios, aunque no lo digamos, porque no tenemos que estar pregonando que aquí venimos en nombre de Dios. Eso no hay que hacerlo, por supuesto. Nuestro amor a Dios, que es la fuente de nuestro amor al prójimo, no hay que pregonarlo. El ejemplo más claro de cómo funciona el amor es la Santísima Virgen María en su visita a su prima Santa Isabel. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno. Y Santa Isabel lo supo de inmediato, pues San Juan Bautista, que estaba en el vientre de María, lo hizo saber con grandes saltos de alegría, lo que dice Lucas en el capítulo 29, versículos 39 al 44. Así debe ser nuestro amor por los demás, llevándoles a Dios que habita en nosotros, aunque el auxiliado no lo exprese igual que San Juan Bautista y Santa Isabel. La persona va a recibir muchas gracias del Señor, muchas más que las que cree estar necesitando, muchas más de las que nosotros creamos estar aportando con nuestro auxilio. El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. Veamos cómo nos beneficia a nosotros el hacer obras de misericordia. Quien ejerce el amor al prójimo desde el amor a Dios recibe gracias, pues con las obras de misericordia está haciendo la voluntad de Dios. Den y se les dará, dice Lucas en el capítulo 6, versículo 38. Decíamos que una manera de ir borrando la pena purificante que merecen nuestros pecados ya perdonados, purgatorio, es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las obras de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7, cuando nos habla de las bienaventuranzas. Es una de las bienaventuranzas, de hecho. Además de las obras de misericordia, nos van ayudando a avanzar por el camino del cielo. Es como si ahorráramos para el cielo. No se hagan tesoros en la tierra, dice el Señor, acumulen tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Al seguir esta máxima del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. ¿Qué sucede si ayudamos a alguien como un mero acto de filantropía? Si la ayuda la damos independientemente del amor a Dios, no tiene ningún mérito para nuestra vida espiritual. Es filantropía o altruismo. Se resuelve el problema y la necesidad de alguien, pero no merecemos en nada para nuestra vida espiritual. Cuando actuamos por filantropía, efectivamente la persona recibe la ayuda que requiere, pero al ayudar desde nosotros mismos y no desde el amor de Dios, siempre se presenta el riesgo de yo ser portador de mí mismo y no de Dios. Y entonces eso es llenarme de egoísmo, de vanidad, acrecentarme a mí mismo, acrecentar mi ego, como si quitara de lugar a Dios y me pusiera yo. Eso no es amor cristiano, es ayuda. No es que sea mala, se puede hacer, pero no es lo que Dios nos pide. Tenemos que ayudar como Dios lo haría, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Y lo único que puede llevarnos, o quien puede llevarnos a un amor trascendente, sublime, total, es Dios. Bien lo dice Jesús en sus diálogos a Santa Catalina de Siena, santa seglar de la Orden de Santo Domingo. Quiera o no quiera, el hombre se ve precisado a ejercer la caridad, la ayuda con su prójimo, aunque si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural. Vamos a ver cada una de las obras de misericordia, comenzando por las corporales. Vamos a buscar primero ejemplos de la Biblia y luego ejemplos prácticos. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
Fijémonos en estas dos primero. Estas dos son complementarias y se refieren a la ayuda que podemos dar en alimento o en dinero a los necesitados. Los bienes que poseemos, si son bien habidos, también nos vienen de Dios. Y debemos responder a Dios por estos y por el uso que les hayamos dado. Dios nos exigirá de acuerdo a lo que nos ha dado. La parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Por cierto, no es por casualidad que viene contada en el Evangelio de San Mateo, justamente antes de la escena del juicio final, donde habla de las obras de misericordia. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Lucas 12:48. Esta exigencia se refiere tanto a lo espiritual como a lo material. Podemos dar de lo que nos sobra. Esto está bien, pero podemos dar de lo que no nos sobra. Por supuesto, el Señor ve lo último con mejores ojos. No des la ropa que no solamente no te queda, sino que ya está muy usada, rota, porque esa ropa que la das es una humillación para tu hermano. Le das lo que ya no sirve, está roto. Si la arreglaras, probablemente se vería mejor. Recordemos a la pobre viuda, muy pobre, que dio para el templo las últimas 2 moneditas que le quedaban. No es una parábola, es un hecho real que nos relata el Evangelio. Cuando Jesús vio lo que daban unos y otros, hizo notar eso. Todos dan a Dios lo que les sobra. Ella, en cambio, dio todo lo que tenía para vivir. Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Esta viuda recuerda otra historia del Antiguo Testamento sobre la viuda de Sarepta en tiempos del profeta Elías. Ella alimentó al profeta Elías con lo último que le quedaba para comer ella y su hijo en un tiempo de una hambruna terrible. ¿Y qué recibió? Que no se le agotó ni la harina ni el aceite con que preparó el pan para el profeta, que podemos ver en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 7 al 16. A veces no sabemos a quién alimentamos. Abraham recibió a 3 hombres que eran nada menos que la Santísima Trinidad. Algunos piensan que eran 3 ángeles, los cuales le anunciaron el nacimiento de su hijo Isaac en menos de un año. Vean Génesis capítulo 19, versículos 1 al 21. Estoy dando a conocer los textos porque varias personas me han pedido que diga el texto porque desean estudiarlo y analizarlo en la Biblia, y me parece bien. Y a pesar de la risa de Sara, así fue. Por cierto, el nombre de Isaac significa aquel que hará reír, o aquel con el que Dios se reirá. Sobre dar de beber al sediento, la mejor historia de la Biblia es la de la samaritana, a quien el Señor le pide de beber, y que encontramos en el texto de San Juan, Evangelio, capítulo 4, versículos 1 al 45. Vayamos a dar posada al necesitado, la tercera obra de misericordia. Ya vimos dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, 1 y 2. Ahora vamos a la tercera, dar posada al necesitado. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. Y no sabemos a quién ayudamos. Algunos han ayudado a ángeles bajo formas humanas. A Abraham y Lot le sucedió esto. Esto lo recuerda posteriormente San Pablo. No dejen de practicar la hospitalidad, pues algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Ahí precisamente está esta referencia del texto que acabo de mencionar.
Vestir al desnudo, cuarta obra de misericordia corporal. Esta obra de misericordia se nos facilita con las recolecciones de ropa que se hacen en parroquias y otros centros de recolección. Pero no den ropa sucia cuando donen, ni ropa rota, ni ya muy viejita que ya la tela se está deshaciendo. El mérito es dar lo que si tenemos 5 camisas, puedes dar una. 5 pantalones, puedes dar uno en buen estado. Tienes 2 pares de zapatos, o 3, puedes dar uno. Podemos dar uno. Recordar que aunque demos ropa usada, no es dar lo que está ya como para botar, para tirar a la basura, para convertir en trapos de limpieza o para reutilización, reciclaje. En esto también podemos dar de lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar lo que aún es útil por caridad, pensando en nosotros. ¿Qué te gustaría que te dieran? ¿Algo que todavía puedas usar? Hagamos nosotros lo mismo. Quinta obra de misericordia corporal, visitar al enfermo. No se trata de visitas sociales por cumplir, como hay gente que va a ver a sus papás ancianitos cada semana, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y se van. Piensan que van al asilo de ancianos y los abandonan, los tienen abandonados. Y esto no sabes que a la vuelta de la esquina tus hijos te harán lo mismo. Tus hijos te harán lo mismo. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianitos, tanto en su cuidado físico como en compañía de caridad, de calidad, de amor, de diálogo, de escucha, de atención. Y la atención más importante en casos de vejez y enfermedades graves es la atención espiritual. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de las parábolas del buen samaritano, que curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente de él, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. De esto nos habla Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37. El visitar al enfermo incluye el auxilio a los heridos, el dialogar con ellos, el acompañarles. Sexta obra de misericordia corporal, socorrer a los presos, visitarlos. Esto implica visitar a los presos y darles ayuda material y muy especialmente asistencia espiritual para ayudarlos a enmendarse y ser personas útiles y de bien cuando terminen el tiempo asignado por la justicia, una vez que hayan recuperado su libertad. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Hoy en día este mandato es relevante con prisioneros inocentes y secuestrados. Séptima obra de misericordia corporal, enterrar a los muertos. El más famoso muerto enterrado y en una tumba que no era propia fue el mismo Jesucristo. José de Arimatea facilitó una tumba de su propiedad para el Señor, pero no solo eso, sino que tuvo que tener valor para presentarse a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Y también participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. Podemos ver esta referencia en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Esto de enterrar a los muertos parece un mandato superfluo, pero de hecho todos son enterrados. Pero por ejemplo, en tiempo de guerra puede ser un mandato muy exigente. Por ejemplo, en Venezuela existe la foto que dio la vuelta al mundo, pues ganó un premio Pulitzer de un sacerdote identificado con sotana en medio de un tiroteo en Puerto Cabello en los años 60, sosteniendo un soldado casi muerto. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Pero ¿saben qué está sucediendo hoy en día con los cuerpos cremados, hechos cenizas? Se está faltando el respeto a lo que ha sido templo del Espíritu Santo, porque la gente esparce las cenizas por donde se le ocurre,
en el mar, en sus huertas, en la tierra, no dándole una sepultura digna. Se hacen dijes colgantes para guardar el recuerdo del difunto, o se tienen las cenizas expuestas en la casa, lo cual es una falta de respeto. Normas de la Iglesia sobre la cremación y cenizas. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2301. Aunque la Iglesia claramente prefiere y urge que el cuerpo del difunto esté presente en los ritos funerales, estos ritos pueden celebrarse también en presencia de los restos incinerados del difunto. Cuando por razones válidas no es posible que los ritos se celebren en presencia del cuerpo del difunto, debe darse a los restos incinerados el mismo tratamiento y respeto debido al cuerpo humano del cual proceden. Este cuidado respetuoso significa el uso de un recipiente digno para contener las cenizas. Debe expresarse en la manera cuidadosa en que sean conducidos y en el sitio de su colocación final. Los restos incinerados deben ser sepultados en una fosa o en un mausoleo o en un columbario, en un nicho. La práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire o en la tierra, o de conservarlos en el hogar de la familia del difunto, no es la forma respetuosa que la Iglesia espera y que requiere para sus miembros. Nos dice el orden de funerales cristianos en el apéndice número 2, cuando habla de la incineración en el número 417. Veamos ahora las obras de misericordia espirituales. Son 7 también. Primera, enseñar al que no sabe. Consiste en enseñar al ignorante sobre temas religiosos o sobre cualquier otra cosa de utilidad. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente, a través de videos, a través de imágenes, a través de catequesis, etc. Quien instruye a muchos para que sean justos, brillarán como estrellas en el firmamento. Nos dice Daniel capítulo 12, versículo 3b. Pero tenemos que enseñar con la verdad, conforme el magisterio, la sana doctrina de la Iglesia, la tradición, conforme a la Sagrada Escritura. Segunda obra de misericordia espiritual, dar buen consejo al que lo necesita. Segunda obra de misericordia espiritual, dar buen consejo al que lo necesita. Aquí es bueno destacar que el consejo debe ser ofrecido, no forzado. Y la mayoría de las veces es preferible esperar que el consejo sea requerido. Asimismo, quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios. Solo así su consejo podrá ser bueno. No se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al que necesita ser guiado. Los guías espirituales brillarán como resplandor del firmamento. Daniel 12, 3a. Esto es importante. Tercer obra de misericordia espiritual, corregir al que está en error. No se trata de estar corrigiendo cualquier tipo de error. Esta obra se refiere sobre todo al pecado. Otra manera de formular esta obra de misericordia es así: corregir al pecador. Es de suma importancia seguir los pasos de la corrección fraterna que Jesús nos dejó muy bien descritos. Si tu hermano ha pecado, ve y habla con él a solas para corregirlo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la comunidad o a los superiores. Mateo capítulo 19, versículos 15 al 17. Para cumplir esta obra de misericordia convenientemente, hay que tener en cuenta 2 cosas: que pueda preverse un resultado positivo a nuestra corrección y que no nos acusemos
perjuicio a nosotros mismos, que no nos causemos un perjuicio a nosotros mismos, pero también no acusar para denigrar, para humillar o para excluir, no acusar falsamente, porque Dios nos pide cuentas. Debemos corregir a nuestro prójimo con mansedumbre y suma consideración, como nos gustaría a nosotros ser corregidos, sin humillar y sin ofender. Una corrección ruda puede tener el efecto contrario. No podemos convertirnos en gendarmes de la gente, en jueces implacables, es decir, en estar pendientes de todo lo que haga la gente. Sin embargo, corregir al errado en fe y moral es un consejo del Señor. Así termina el apóstol Santiago su carta. Sepan esto: el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. Santiago capítulo 5, versículo 20. Cuarta obra de misericordia espiritual: perdonar las injurias. Esto es importante porque somos dados al desquite, a la venganza. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un punto del Padre Nuestro que el Señor aclara un poco más en San Mateo, al final del Padre Nuestro. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. Perdonar las ofensas significa que no buscamos vengarnos, ni tampoco conservamos resentimiento al respecto. Significa tratar a quien nos ha ofendido de manera amable. Es difícil, sí, por ello hemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque Él, estando en la cruz, ha dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No significa que tenemos que renovar una antigua amistad, sino llegar a un trato aceptable. El mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó a sus hermanos el que hubieran tratado de matarlo y luego hayan decidido venderlo. No se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado delante de ustedes para salvarles la vida. Génesis capítulo 45, versículo 5. Y el mayor perdón del Antiguo, del Nuevo Testamento, que ya he referido: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Quinta obra de misericordia espiritual: consolar al triste. El consuelo el consuelo para el triste o deprimido se asemeja al cuidado de un enfermo. Y es muy necesario, pues las palabras de consuelo en la aflicción pueden ser determinantes. Aquí pueden entrar la atención de conversación con los ancianos, que tanto nos han dado y que en su vejez requieren que alguien les oiga, les escuche, les converse, les ponga atención, los distraiga, esté con ellos, les dé acompañamiento. Recordemos que todos vamos a ser ancianos, o la gran mayoría, y lo que hagamos con ellos lo harán con nosotros, tanto el bien como el mal. Sexta obra de misericordia espiritual: sufrir con paciencia los defectos de los demás. La tolerancia y la paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil: cuando el soportar esos defectos causa más bien daño o más daño que bien, no se debe ser tolerante. Con mucha claridad y suavidad debe hacerse la advertencia. Tener paciencia con los defectos de los demás como nos gustaría que lo hicieran con nosotros, pero siempre buscando el bien del otro, no convirtiéndonos en cómplices de males, de crímenes, de delitos, de pecados. Séptima obra de misericordia espiritual: orar por vivos y difuntos. La oración por los demás, estén vivos o muertos, o vivos y muertos, es una obra de misericordia. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción,
también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 3. Los difuntos que están en el purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una obra rezar por estos hermanos para que sean libres de sus pecados. También nos dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. En conclusión, ¿cuál es el efecto de las obras de misericordia en quien las practica? El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice: den y se les dará. Por tanto, con las obras de misericordia hacemos la voluntad de Dios. Damos algo nuestro a los demás y el Señor nos promete que nos dará también a nosotros lo que necesitemos. Por otro lado, una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros pecados ya perdonados es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las obras de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Es una de las bienaventuranzas. Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo, porque nos van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. En Mateo se recogen las siguientes palabras de Cristo: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el moho los corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde ladrones no minan ni roban. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Al seguir esta enseñanza del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. Mis hermanos, hasta aquí en esta reflexión, en esta catequesis en torno a las obras de misericordia corporales y espirituales. Que el Señor los bendiga y les dé la paz. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.